les bendiga, queridos hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí a través de estos medios para seguir estudiando la palabra del Señor. Ahora que hay mucha gente en su casa, que hay muchas personas pues en cuarentena y que tal vez no pueden ni salir, como por ejemplo aquí en Panamá, que se salen 2 horas, un día sí y un día no, tenemos más tiempo de poder estudiar la palabra del Señor. Así que encima de toda esta situación, aprovechemos algo positivo, tal como lo estamos haciendo en este momento, estudiando la palabra del Señor. Vamos a continuar con el libro de Apocalipsis. Estábamos en el capítulo 13, hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 13 y luego el capítulo 14, si Dios nos lo permite. Vamos a hacer una oración pidiendo que el Señor nos guíe y nos dé sabiduría en este momento. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por esta bondad que tú manifiestas para nuestra vida, al darnos, Señor, esta oportunidad de entrar en tu palabra y de poder obtener de ella las bendiciones que ella misma nos promete. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos ilumines, que nos des entendimiento para poder captar tu palabra, Padre. Te pido que reprendas toda obra maligna, toda interrupción de las tinieblas. Señor, lleva esta palabra de una manera clara y definida, Señor. Bendice a todos los hermanos que están vinculados a este equipo de trabajo, Señor. Los hermanos de Betel Televisión, los hermanos de distintas plataformas, redes sociales. Bendíceles, Señor, y que este esfuerzo pueda ser coronado con la victoria y la bendición espiritual, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Padre. Sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Les voy a invitar a abrir su Biblia allí en el libro de Apocalipsis capítulo 13, donde vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 18, que nos dice de la siguiente manera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hasta aquí leemos por ahora la palabra del Señor y hacemos el empalme con nuestro estudio anterior, que obviamente tiene que ver con la primera bestia, la que sube del mar. Esta segunda bestia sube de la tierra. Hay una diferencia del origen de cada una de estas bestias.
Por eso se pueden también diferenciar. La primera bestia era distinta, tenía 7 cabezas que representan los distintos reinos gentiles que han gobernado en el mundo. Recordemos que cuando Dios dio revelaciones, primero a Nabucodonosor, el primer rey gentil de ese tiempo de Babilonia, etcétera, y que él vio la estatua, aquella que tenía una apariencia impresionante, y entonces esa imagen él no sabía qué significaba. Pues bueno, llamó a Daniel y Daniel recibió de Dios la interpretación y le dijo qué significaba cada área de esa estatua, desde la cabeza hasta los pies, y hace una separación a través de los materiales. El oro, que era la cabeza y era Nabucodonosor, y luego de ahí sería el pecho y brazos de plata, que era el imperio medo-persa, luego el vientre y los muslos de bronce, que es el imperio griego, y luego las piernas de hierro, el imperio romano. Esa es la sucesión de imperios mundiales que históricamente existieron desde Babilonia hasta Roma. Pero separaba entonces los pies. Los pies eran en parte de barro y en parte de hierro. O sea que no era el mismo material, obviamente, de las piernas, aunque estaba conectado por el hecho de que era una parte de hierro. O sea, lo que quiero decir es que separa por los materiales el imperio que representan esos pies con sus 10 dedos. Cuando vamos a la revelación que Dios le da al mismo Daniel, que es la revelación de las 4 bestias, encontramos una sucesión que claramente es igual que la de la estatua. Lo único que acá se nos manifiesta el carácter de esos imperios. El imperio semejante a una bestia, porque la verdad es que eso es, hermanos. El hombre llega a amar tanto el poder que no le importa convertirse en una bestia con tal de acceder al poder y luego retener el poder. Por eso esos reyes antiguos de verdad que eran como bestias. Así se las presenta el Señor a Daniel y ya eso lo estudiamos. La última bestia, que era espantosa y terrible, es de donde que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y dentro de los 10 cuernos surge uno que es el que hace la diferencia, el que hace un punto y aparte entre el imperio que representa la bestia misma y el imperio que representa ese cuerno pequeño que sale entre los 10 cuernos, que sabemos por lo que hemos estudiado acá que es el anticristo. Él es ese cuerno pequeño que luego crece y se hace grande, es el anticristo. Noten cómo también esta bestia tiene 10, número 10, igual que los 10 dedos del pie o de los pies. En este caso, esta representación del imperio romano en esta bestia tiene 10 cuernos. O sea, el número 10 ahí es en uno y en otro caso. Es representativo, como la misma palabra nos dice, de reinos con sus respectivos reyes, igual que el cuerno pequeño es un reino obviamente con su rey, que es el anticristo. Lo que quiero que usted tenga presente, querido hermano y hermana, es el hecho de que lo que vio Nabucodonosor y lo que vio Daniel, que estaban interesados en conocer el futuro del pueblo de Israel especialmente, pero obviamente en relación al pueblo de Israel también los grandes imperios.
Nabucodonosor se acostó pensando en qué sería de su futuro, su imperio, si iba a pasar, si iba a terminar. Él se acostó muy preocupado por esto y Dios le da la revelación de los imperios mundiales, incluyendo el de él. Porque le dice, después de ti se levantará otro reino, y después de aquel se levantará un tercero, y después vendrá un cuarto, etcétera, etcétera. Igual que en las bestias. Cuando Daniel pregunta, el ángel le contesta y le interpreta que esas bestias son la sucesión de imperios o de reinos del mundo gentil. Hago hincapié, del mundo gentil, o sea, de la gente. No son reinos de Dios, ni son los reinos de Israel. Allí no se menciona en ese aspecto Israel. Y hago hincapié en esto, porque el último imperio gentil que va a haber en el mundo, imperio como tal, hermanos, Estados Unidos le dicen imperio, pero está muy lejos de ser un imperio al estilo de lo que fueron aquellos antiguos. Rusia es un imperio, pero igual. Y otros imperios hay que se han levantado en la historia, pero nunca un imperio mundial después de Roma. El último imperio mundial como tal fue el imperio romano. Y eso dista mucho, el poder de esos imperios, la autoridad de esos imperios dista muchísimo de parecerse a lo que hoy la gente llama imperios. Diríamos que los imperios actuales son imperios en miniatura al lado de los grandes imperios mundiales registrados en la historia y obviamente también en la palabra de Dios. Entonces estamos pensando en un imperio, el último imperio de esa calidad, con ese abarcamiento de territorio y con esa autoridad, será el que viene comandado por el anticristo. Por eso es que relaciono, para que quede claro en la mente de los hermanos y hermanas, para que quede claro que la Biblia nos presenta los imperios mundiales desde el tiempo de Babilonia, para ir directo a los primeros que tuvieron esas revelaciones, como Nabucodonosor, porque hubieron un par de imperios anterior al babilónico, el asirio, por ejemplo, el imperio egipcio, fueron imperios también muy fuertes, no del abarcamiento de los otros, pero también fueron imperios. Entonces, como estamos hablando de la cuarta bestia, la cuarta bestia tiene 7 cabezas, que son 7 reinos, 7 imperios. Como está hablando de una bestia que representa el poder gentil, o sea, los imperios del mundo, pues relaciona obviamente esos imperios con las 7 cabezas que tenía esa misma bestia, que reunía en sí misma todas las fases y matices de los imperios mundiales que ya habían pasado y que ahora ella, esa bestia espantosa y terrible, los encarna, por decir así. Todo lo malo y lo bestial de esos imperios, como el imperio asirio, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Llevamos 6, pero nos falta uno, que es el imperio romano restaurado, eso lo explicamos en su momento, en el cual el anticristo gobernará. Entonces, ahí se suman los 7 imperios de las 7 cabezas. Esas 7 cabezas representan todos esos imperios gentílicos que el anticristo concentra en su vida y en su gobierno. Esto en el tiempo del fin. Allí vamos entonces a hacer el empalme, hermanos, gloria a Dios. Hablé la semana pasada de los nombres que califican al anticristo, que habla de que se hará pasar por Dios, es un impostor,
se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, y se le llama aquel inicuo, y obviamente el que va a llevar a la cúspide el misterio de la iniquidad. Así como Cristo es la cúspide del misterio de la piedad, el anticristo, como buen imitador, será la cúspide del imperio de la iniquidad. Entonces, amados, nos dice aquí la palabra que el mundo entero será engañado. Y dicen los versículos anteriores, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí es importante ver que el anticristo sí tendrá influencia en todo el mundo conocido. No logrará acaparar todos los países del mundo, pero sí tendrá influencia en todos los países. Aquí lo dice claramente. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva a la cautividad, pues a cautividad, a espada, etc. El anticristo será cruel y será implacable en cuanto al uso de la fuerza contra todo el que se le oponga, incluyendo y más que ningunos a los que en el tiempo de la gran tribulación decidan identificarse con Cristo, con el pueblo de Israel, etc. ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero llegar acá, hermanos? Al hecho de que el gobierno del anticristo será universal, será mundial, tendrá oposición, pero no como para que él no pueda llevar a cabo sus propósitos, los cuales desarrollará hasta el final, mientras Dios se lo permita. Aquí habla del libro de la vida. Muchos están equivocados respecto a este libro y quiero hacer ver esto porque hay equivocación en muchos escritores calvinistas cuyo punto de vista es la predestinación, es que el hombre es salvo y siempre será salvo, que nunca va a perder esa salvación. Sin embargo, estas teorías calvinistas no pasan por el sedazo bíblico. La realidad es que una de las teorías de ellos es que Dios anota en el libro de la vida a los que predestina y luego pues decreta salvación para esos que él predestina. Por lo tanto, no importa qué hagan, no importa lo que vivan, no importa hasta lo que crean, si son predestinados, pues no hay forma de que puedan perder la salvación. Pero si Dios mismo es el que inscribe en ese libro a los que predestina, Él mismo dice que hay que andar en santidad, en obediencia. Eso es lo que dice cuando habla con vestiduras blancas y advierte, no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. Entonces, ¿cómo es que el que los inscribe, según el punto de vista teórico calvinista, no pueden perder de ninguna manera la salvación, pero el mismo que los inscribe, porque estamos de acuerdo que es Dios el que hace esto, les advierte que tienen que vivir en cierta forma para mantener, no para ganar, pero sí para perseverar y mantener esa salvación tan grande que Dios nos ha dado? Entonces,
promete que si hacemos eso, no borrará nuestro nombre del libro de la vida. En Hebreos capítulo 4, versículos 4 al 6 y Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4, claramente dice que la salvación se puede perder. La otra teoría que solo quiero espolvorear por encimita es la que también calvinista, porque son varios criterios, mencionan diciendo que el libro de la vida es solamente el registro demográfico de todos los que nacen. Es donde Dios inscribe a todo el mundo que nace. Y luego, pues obviamente allí, después de eso, los que no son salvos, pues serían eliminados de ahí. ¿Por qué el Señor advierte del peligro de ser borrado del libro de la vida? Que es un peligro. Cuando habla, no borraré su nombre del libro de la vida. Si es un libro demográfico y están ahí todos los impíos de la tierra, están ahí desde Caín hasta el último impío, están ahí estas bestias humanas como Hitler, por ejemplo, y otros parecidos, ¿no sería una ganancia mejor que lo borren a uno de esa lista? Porque no nos gustaría estar compartiendo en una lista con esa clase de personas. Sin embargo, aquí dice como algo que es bendición, como algo que es positivo, ¿verdad? Nos dice el Señor y nos advierte que es un peligro ser borrado del libro de la vida. Entonces no es congruente con esta teoría. Definitivamente en el libro de la vida están inscritos todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador de nuestras almas. Este libro se abrirá en el juicio y se abrirán otros libros que sí puede ser que el Señor apunte todos los que han nacido en esta tierra, pero no es el libro de la vida. Allí están los salvos, pero no quiere decir que no pueden ser borrados. La Biblia está clara. Cuando Moisés le dijo a Jehová, si no perdonas a este pueblo, pues ráeme a mí del libro que has escrito. O sea, bórrame del libro de la vida. ¿Sabe qué le dijo Dios? Le contestó y le dijo, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro que he escrito. Hermanos míos, la palabra dice que sí se puede perder la salvación y que por eso hay que cuidarla con temor y temblor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Siguiendo con nuestro texto, ya entrando al que leímos, tenemos la segunda bestia que aparece allí desde el capítulo 13, 11 al 18. Es otro instrumento de Satanás como lo es el anticristo. Nadie piense que el anticristo es un sistema, no, eso está claro en la palabra. Es una persona, igual que la segunda bestia. Es una persona. Las características que nos describe la Biblia acerca de ellos son características personales. Se le llama hasta hombre, hombre de pecado. Se le llama hijo, hijo de perdición. O sea que la Biblia es clara en identificar la personalidad de este anticristo. Por otro lado, hay quienes dicen que son engendros de Satanás, que el anticristo lo engendró el diablo. Es una equivocación grave. El diablo no puede engendrar porque el diablo es un ángel y ningún ángel puede engendrar, ni antes, ni ahora, ni después, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el infierno. Un ángel no puede engendrar.
y mucho menos puede generar vida verdadera. No estamos hablando de una imitación de vida. De manera que no, el diablo no es que ha sido engendrado por Satanás. Cristo sí. Cristo fue engendrado por el Padre. En términos del plan de Dios, por eso se llama Hijo de Dios. Porque como dijo Dios desde tiempos antiguos, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El diablo no puede hacer eso ni con el anticristo ni con el falso profeta. Muy importante es este aspecto. Otros dicen que el anticristo y este falso profeta, que es la segunda bestia, son la reencarnación de sujetos que ya vivieron sobre la tierra, por ejemplo, Judas Iscariote, o Nerón, o Antíoco Epifanes, etc. Craso error. La palabra desconoce en lo absoluto la teoría de la reencarnación. Eso reposa en las doctrinas paganas. El anticristo no es la reencarnación de nadie, ni el falso profeta es la reencarnación de nadie. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ni tampoco es el anticristo y el falso profeta mitad hombre y mitad diablo, tampoco. El anticristo es un hombre 100%. Es una persona humana 100%. Ahora, la Biblia sí nos presenta que ciertos demonios del infierno, del abismo, puntualmente del abismo, poseerán a estos instrumentos satánicos. Uno para gobernar la parte política del imperio y el otro para gobernar la parte religiosa del imperio y del mundo. De manera pues que ese propósito es llevado a cabo a través de la habilitación que les darán espíritus diabólicos de alto rango a estos dos personajes. Eso sí está claro. Poseídos por Satanás sí son, pero de ninguna manera ni engendrados, ni mitad hombre y mitad diablo, ni de ninguna de estas cosas que hablé, mucho menos reencarnados. No, eso está totalmente fuera de lo que la palabra de Dios enseña. Dice la Escritura que esta segunda bestia sube de la tierra, no sube del mar como la primera. El mar son las naciones en convulsión, ¿verdad? La tierra pues lo hace también pertenecer o ser de un origen común. Esto añade a lo que he dicho anteriormente. Siempre han habido profetas falsos y falsos profetas. El hombre fue creado para adorar a Dios y cuando se desvió y empezó a formar sus propias teorías e ideas acerca de la divinidad, se diluyó la fe que pudiera tener basado en la comunicación de la historia del Edén, que era la que mantenía esa fe, y luego pues la sustituyen por otras cosas, incluyendo lo que para ellos hubiera sido un Edén hecho por ellos mismos. Es una de las cosas que el diablo todavía tiene en perspectiva. Y perdieron la verdadera adoración, pero no podían quedar sin adorar, porque el hombre fue creado para adorar. Si no adora a Dios, tiene que adorar otras cosas. Tiene que adorar ídolos paganos, tiene que adorar su yo, su cuerpo, por ejemplo, como los griegos, que adoraban prácticamente su cuerpo, tratando de llevarlo a una perfección. Adoran el dinero, adoran el placer, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es porque el hombre fue creado para adorar algo, para adorar a Dios. Y el falso profeta
se constituirá rápidamente en la cabeza de todas las religiones, todas. Llámese el Concilio Mundial de Iglesias, llámense el Concilio Mundial de las Iglesias Protestantes, llámense como se llamen en cualquier país, toda esa pléyade de misiones y organizaciones llegarán a ser una sola, es decir, se aglutinarán en la organización comandada por el falso profeta, que será única, que será ecuménica, que será herética, que será mundana, apóstata, y es llamada en la Biblia Babilonia la Grande. ¿Quién es el que comanda ese conjunto de doctrina de una mezcla, de un sincretismo desde el principio manifestado en Babilonia y su culto diabólico? Pues bueno, el falso profeta. Él logrará reunir alrededor de él y sus propósitos todas las iglesias del mundo, y habrá, como muchos desean y piden, una sola religión, un solo encargado o gobernante o sumo pontífice de esa religión total. Entonces, ¿qué es lo que hace el falso profeta? El falso profeta se dedica esencialmente a abanicar la persona del anticristo. Recordemos que el anticristo es el personaje político. El falso profeta es el personaje religioso. Entonces él lo que hará es inducir al mundo, aquí lo dice claramente, a adorar a la bestia, o sea, al anticristo. En segundo lugar, le da méritos para ser adorado, principalmente con el asunto de la herida mortal que fue sanada. Eso el falso profeta lo venderá como la resurrección del anticristo. Es una imitación burda y ridícula de la resurrección de Cristo. Así como Cristo resucitó, y eso es un sello a lo que Él vino a hacer, es, digamos, la certificación del ministerio y la obra redentora de Cristo, pues asimismo querrá imitar el falso profeta, que actúa como si fuera, en el caso obviamente de la contraparte, en la Trinidad Santísima, que es el Espíritu Santo y que es el que promueve a Cristo en nosotros y el que glorifica a Cristo y el que levantó a Cristo de entre los muertos. Pues así mismo Él hará o pretenderá que así se hiciere con el anticristo, y eso Él lo venderá muy pero muy fácilmente al mundo, que por el engaño que hay en el ambiente en ese tiempo aceptará tales teorías diabólicas. Luego, el mismo falso profeta hará señales, hará grandes milagros y señales que la Biblia llama mentirosas. O sea, usará probablemente muchos trucos, muchas mentiras, hará montajes y tal vez una a que otra señal que le salga de la autoridad que el diablo le dará, porque el diablo lo poseerá a él también como posee al anticristo, de manera que estas señales que enaltecen al anticristo y que lo ponen en alto y lo promueven serán altamente engañosas. Después de esto, hay una imitación de la creación de Dios. La Biblia dice que el mismo falso profeta, el hombre de la religión, en el tiempo de la gran tribulación, el supremo de la religión, este falso profeta, mencionado en este capítulo como una bestia que sube de la tierra,
promoverá el construir imágenes del anticristo. Él mismo hará una imagen del anticristo. Y la escritura dice aquí en el pasaje que leímos que infundirá aliento en ella, que hay una imitación de la creación, como Dios sopló sobre el cuerpo inerte de aquella estatua que él hizo, que luego fue Adán. Y Adán llegó a ser un ser viviente. Asimismo, este falso profeta, para querer presentar credenciales al mundo de lo que pretende ser, logrará este hecho verdaderamente admirable, probablemente usando también la mentira, el engaño, porque ese es el trabajo que él hace a base del engaño. No obstante, el mundo verá que él le da vida a una imagen. Y esa imagen no solamente es para que se levante y abre los ojos, no, es para que decida quién vive y quién muere. Y todo el que se le oponga, simplemente la misma imagen lo manda a matar. O sea que será una dinámica que tendrá allí el falso profeta y el anticristo con esta obra satánica. Entonces, hermanos, vemos cómo el trabajo del falso profeta se direcciona en honrar, en glorificar, en enaltecer la persona del anticristo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y luego, además de eso, hace algo que para nosotros resulta muy sugestivo a estas alturas de la vida y del avance en el mundo. Dice aquí, y hacía que a todos, verso 16, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. 36. ¿Quién hace que le pongan la marca del anticristo a la gente? El falso profeta. Él es el que está dictando la parte religiosa y entra seguramente acá para poder marcar a los seguidores del anticristo, pues entra a la parte religiosa. Recuerden que este hombre llamado falso profeta, representado por la segunda bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, será el regente de todas las religiones del mundo, haciendo de todas ellas una sola, la religión babilónica. Allí va a estar incluyendo la Iglesia Católica también, que de hecho reconocen que Babilonia tiene implicaciones con Roma en cuanto a su significado simbólico. Y de hecho en Apocalipsis, cuando lleguemos ahí lo veremos, se habla de Babilonia y se identifica en términos comparativos, tipológicos y espirituales con Roma. Eso está claro en la palabra. Ahora no lo vamos a ver, pero en el momento en que lleguemos ahí vamos a estudiarlo un poquito. Concentrémonos un ratito, hermanos, en esto de la marca, que esta bestia, el falso profeta, convence y tal vez obligue, no sé, tal vez, a muchos, porque yo no veo mucha gente arrastrada a los centros de marcaje. Yo veo gente yendo por sus propios pies, contentos a que los marque el anticristo, porque para ellos es muy importante
el vender, el comprar, el hacer transacciones, el firmar documentos, etcétera, etcétera. Y la forma de poderlo hacer es tener la marca en la frente o en las manos, lugares muy visibles como todos sabemos. Ya eso empezó, hermanos, no la marca de la bestia, no se confunda ningún hermano. Esto sucederá en el tiempo de la gran tribulación, no es ahora. Pero ahora hay como ensayitos de esto ya. Y hay países donde ya se está llevando a cabo la marca incrustada en las manos y algún tipo de, bueno, el que no quiere que le marquen la cara dice, bueno, márquenme la mano. Otro no le importa, dice, no, yo quiero que me marquen la frente. Pues vamos con la marca en la frente. La Biblia habla en el capítulo 3, verso 17, 13, verso 17 de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9, capítulo 15, versículo 2, capítulo 20, versículo 4, de la marca. De la marca. ¿Cuál es esa marca? Pues no sabemos. Es una marca. El anticristo tendrá una marca. Luego en el capítulo 13, verso 17 y 15, 2, se habla del nombre del anticristo. Tampoco la Biblia nos da el nombre del anticristo. ¿Cómo se llama? Pues no sabemos, pero estará el nombre. Alguien puede escoger la marca, otro puede escoger, póngame el nombre del anticristo. Y otro en 13, 17 de Apocalipsis y 15, 2 nos habla de el número de la bestia. Estamos hablando de tres cosas: marca, nombre y número. Como quien dice, para que escojan. No sabemos la marca, tampoco conocemos el nombre. El número se nos dice, pero tiene un significado y ese significado no se da, ¿verdad? Aunque eso nos permite, porque ahí nos abre el compás para pensar. Esto es para la mente que tenga sabiduría, dice. Cuenten el número, interprétenlo porque es de hombre, el número de hombre que es 666, nos informa que es número de hombre. Ese detalle es importante. Hermanos, la gente que sea negociante y esté aquí en la gran tribulación, ¿cómo harán? Usted sabe que hace 30 años uno leía estos pasajes. Yo lo leo hace como 50 años. ¿Y cómo será eso? Decíamos, que no se pueda comprar ni vender. O sea, es un poco difícil cuando no se piensa en la tecnología, pero hoy no. Hoy es fácil entender que por la tecnología cualquiera puede ser marcado. Es más, hay una corriente en el mundo dirigida a ese propósito de conocer, muy probablemente para controlar más adelante a todos los seres humanos sobre la tierra. Y definitivamente ya hay poder tecnológico, hay potencial para llegar a hacer tal cosa. Ahora mismo en nuestros países, hermano, usted con una tecla tiene el banco en su casa. Usted puede hacer ya casi cualquier transacción bancaria. Ya usted no necesita ir a una oficina a sacar una certificación de, por ejemplo, de estado de hoja de delitos, ¿verdad? Sino que usted va a su computadora y ahí lo puede expedir. Ahí usted lo saca en su propia computadora. Un registro de certificado de nacimiento, de casamiento, de defunción, lo que sea, puede cualquiera acceder a través de los medios digitales. Y esto cada vez va en aumento. Ahora quieren empezar con la tecnología 5G, que no me declaro conocedor a fondo, solo lo que he oído de esa tecnología. Muchos dicen cosas muy terribles acerca de esa tecnología
y hay gobernantes mismos que están preocupados y rechazando tal tecnología. Hay hasta varias teorías de conspiraciones terribles. Pero bueno, eso no es algo que nosotros podemos dominar, así que ahí no entramos. Pero ese sistema o esa tecnología nueva no es para atraso, no es para que la cosa sea peor que como está, no, es para adelantar todo el sistema tecnológico, todo lo que se hace a través de la tecnología. Esa nueva rama tecnológica la aumentará quién sabe cuántas veces. Yo he oído muchas veces que si comparan una con la otra, la que tenemos actualmente con esa que es 5G, es una diferencia abismal. De cualquier manera, lo que entendemos es que el mundo está avanzando hacia una tecnología global, total. Se está hablando de internet para todo el mundo, que pueden tenerlo hasta los que viven allá en África, en lugares más recónditos, en las montañas o donde sea. En fin, esto va creciendo y esto va hacia un propósito, hermano. El propósito es que habrá control universal y usted no podrá vender ni una empanada. Porque ahí dice grandes y chicos, o sea, el gran comerciante está ahí metido. Pero también el chico está ahí metido y aquel que vende helados en paleta también está metido. Usted no puede hacer nada. Interesante ahora en este tiempo de pandemia, hermanos, porque ahora mismo está bien controlado este asunto y le dijeron a mucha gente, cierre su empresa, cierre su negocio, y ahí están cerrados, por la razón obvia, ¿no? Pero sí, en un momento dado un gobierno puede tomar riendas en esto y decir, así se hacen las cosas. Y puede un gobierno a nivel mundial, en un imperio, decir, ese negocio no va porque no tienes la marca, y no solo no la tienes, sino que también, si no la tienes, es porque eres enemigo del gobierno del anticristo. Entonces ya vas a estar en serios problemas, muy pero muy serios. Aún así yo te aconsejo, amigo descarriado, si te quedas aquí, por lo menos no te dejes marcar, ni con la marca, ni con el nombre, ni con el número de la bestia, porque ahí quedarías perdido. Algunos han preguntado, ¿y el 666 qué es? Aquí nos informa que es número de hombre, lo sabemos, ¿verdad? El 6 es el número del hombre, porque en el sexto día fue creado el hombre, y luego entra el séptimo día, que es el descanso de Dios. Quiere decir que el hombre tiene 6 días, Dios le da al hombre 6 días, y uno es el séptimo, que sería el descanso de Dios. Pero repito, 6 del hombre. Entonces el número 6 está relacionado totalmente con el hombre como tal. Cuando ponemos 3-6, es otra imitación de la Trinidad, que 3 en este caso es el número de plenitud, ¿verdad? Y ahí por eso tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese 3 es de Dios. Cuando tenemos al hombre, que es el 6, pero lo tenemos triple, 6, 6, 6. Para mí, con toda humildad y sin dogmatizar en esto, es la deificación del hombre, el hombre convertido en Dios. Por lo menos ese es el propósito. Acuérdense que esta es la vieja tentación del diablo, hermanos. Él le dijo eso a Adán. Le dijo, seréis como dioses. Y eso fue lo que despertó a Eva y a Adán también. Y entonces, como dioses, bueno, entonces pues vamos a comer, porque si vamos a ser como... Entonces creyeron que Dios estaba actuando egoístamente, ¿verdad? Que no quería que nadie fuera como él, etcétera. Y ahí vino una serie de cosas a la mente de ellos y el diablo logró engañarlos.
Sí, en un sentido fueron como Dios, pero no con el concepto que ellos captaron del engaño del diablo. El anticristo será la deificación del hombre. Él se sentirá Dios. Por eso en un momento dado pondrá su silla en el templo de Dios y se sentará para que todos lo adoren y se hará pasar por Dios. Es el capricho, por decirlo así, de Satanás a través de los tiempos. Y luego eso es lo que inyectará al mundo. Yo pienso firmemente, hermanos, perdónenme el yo, que uno de los argumentos más fuertes con que el diablo podrá levantar a los ejércitos del mundo contra el Cordero de Dios, que él sabe que ya mismo viene, porque sus días están contados, los del diablo, y él sabe que Cristo se avecina. Será el argumento de decirles: vamos a levantarnos contra Dios porque podemos vencerlo. Vamos a quitarlo de ahí, vamos a quitarlo del trono, porque el diablo no ha renunciado a eso que él quiso hacer en su rebelión celestial y por lo cual perdió todo y hoy es lo que es. Señor lo reprenda. Así que yo pienso que este 666 es la deificación del ser humano siguiendo aquellos propósitos antiguos y primitivos de Satanás. Ahora el 14, me quedan como 5 minutos. El 14 nos lleva otra vez a ver a los 144,000 que vimos en el capítulo 7. Después miré aquí, esto es un paréntesis también, hermanos. He aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz era como arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios, delante del trono de Dios. Esto para decirlo rápidamente, porque estos 144,000 ya los estudiamos, pero nosotros los vimos en la tierra en el capítulo 7, siendo sellados. Ahora los vemos en el cielo. Algunos dicen que este es el monte de Sión. En Jerusalén hay un monte de Sión, obviamente. Pero acuérdense que también la Biblia habla de un monte de Sión celestial. Libro de los Hebreos lo dice con toda claridad, hermanos, que nos hemos acercado no al monte de Sión terrenal, sino al monte de Sión celestial, a la misma compañía de los primogénitos. Ahí está en Hebreos capítulo 12, 22 al 24. Habla de una Sión, que es la ciudad, y de un monte de Sión celestial. Allí es donde estarán estos 144,000 ya, ¿verdad?, en su estado no eterno todavía, porque ellos no han resucitado, pero allí estarán en la presencia del Señor en el cielo. Esto no es en la tierra. Ustedes lo que ven ahí, ve los tronos, ve los seres vivientes, ve a los ancianos, que habla a los 24 ancianos. Esto es una escena celestial. Y esos 144,000 están ahí y tienen una tremenda bendición. Es decir, ellos siguen al Cordero a donde quiera que Él va. Tienen una bendición. La Biblia dice que no se han contaminado con mujeres.
ahí no está hablando del matrimonio. El matrimonio no contamina a ninguno, ni hombre ni mujer. El matrimonio es santo delante de Dios. Y como dice la palabra, el lecho sin mancilla. Ese es un lecho bendecido por Dios. Dios honra el matrimonio y lo hace simbólico de la unión que existe entre Cristo y su iglesia, ennobleciendo el matrimonio en una forma tremenda. El matrimonio, pues, estos no eran incontaminados porque fueran vírgenes. De hecho, la palabra virgen aquí no tiene que ser necesariamente personas no casadas. Cualquier persona no casada puede guardarse en un acto de voto de castidad, que si fuera el caso también lo podrían ser, pero el hecho de ser casados no significaría absolutamente ninguna contaminación. ¿A qué contaminación se refiere cuando dice no se contaminaron con mujeres? Mire, hermano, en la gran tribulación se desatará el uso de drogas. En la palabra aparece el mismo nombre drogas cuando se usa una palabra de donde se traduce farmacia. En la gran tribulación habrá un aumento desproporcional y ya empezó, no la gran tribulación, pero sí ese aumento del homosexualismo. De hecho, el anticristo se cree que será homosexual porque no tendrá cuidado del amor de las mujeres, dice la Biblia. O sea, no le interesarán las mujeres. Así que muy probablemente tenga estas tendencias que perfectamente van a calzar en el entramado actual de la sociedad, que va poco a poco metiendo estas cosas como si fueran normales y hasta buenas y hasta necesarias, y ya hay derechos de toda clase que cobijan estas relaciones impúdicas, venenosas, corruptas, que la raza humana ha adoptado, no de ahora, siempre, pero nunca en una institucionalidad como se hará en el tiempo del anticristo. De manera pues, hermanos míos, que habrá mucho de este tipo de tendencia, habrá prostitución al máximo, no se respetará el matrimonio, de manera que lo común será el estar contaminado. Una persona que es soltero, pues su contaminación sería caer en fornicación. Y una persona casada, pues su contaminación sería caer en adulterio. Y otros pecados más que existen en esa misma área, pero para poner esos ejemplos solamente. Estos 144,000 no se les verá ninguna mancha en cuanto a esto. Se mantendrán firmes ante esa acechanza diabólica multiplicada al máximo en el tiempo de la gran tribulación. De manera que eso se alaba en ellos. Pudiera ser que fueran también hombres solteros que hacen ese voto de castidad y decir, no, estos son 3 años y pico nada más, porque para este tiempo cualquiera sabe ya cuándo terminan las cosas. Si se ponen a contar desde el momento en que surge la bestia, etcétera, y la palabra dice que son 3 años y medio, cualquiera por eso la teoría de que el Señor viene a la mitad de la gran tribulación no es aceptable, porque podríamos saber fácilmente el día y la hora en que el Señor venga. Por lo menos el día con exactitud. Entonces no cabe que el Señor pueda venir a la mitad de la gran tribulación. Él viene antes de la gran tribulación. Así que, hermanos, estos 144,000 son recompensados por su fidelidad. Son llamados primicias y por eso son un pueblo especial. Ni siquiera estarán junto con los demás judíos y gentiles que se conviertan en la gran tribulación, porque la Biblia los llama primicias. ¿Primicias de qué? Primicias del pueblo de Israel. Recuerden,
hermanos, que Israel está en un paréntesis todavía que empezó cuando Cristo murió en la cruz y ha sido por 2000 años ese paréntesis. O sea, Dios no trata con Israel como nación. Como individuos puede salvar y hay muchos judíos salvos. Pero como nación Dios no está tratando ahora mismo con Israel porque está en ese paréntesis. Cuando termina ese paréntesis, que es cuando empieza la gran tribulación, es que Dios empieza a tratar ahora con la nación de Israel. Las primicias de la nación de Israel son esos 144,000 que son sacados de las tribus de Israel y son sellados por el Señor porque es gente que acepta a Cristo como su Salvador. Entonces son primicias, por eso es un grupo especial. Y también dice la Biblia, muy importante, que en ellos no fue hallado engaño. También el engaño será el pan de cada día en el tiempo de la gran tribulación. Bueno, hermanos, hasta aquí podemos llegar en esta ocasión con la ayuda del Señor, y ya en la próxima vamos a ver la parte final del capítulo 14 y el capítulo 15, porque el capítulo 15 y lo que falta el 14 es relativamente fácil de avanzar. Y luego dejamos el capítulo 16, que es la reanudación de los juicios, desde la apertura de los sellos. Y allí ya se cumplieron las trompetas y ahora vienen las copas, que es como quien dice el acabose, hermano. Vamos a verlo, si Dios quiere, solito ese capítulo para poder ver algunos detalles que son interesantes. Así que Dios me les bendiga, queridos hermanos, Dios me les guarde. Gracias por estar con nosotros y seguirnos en este estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de poder compartir tu palabra con tu pueblo y con los amigos. Te pido, Señor, que tu palabra quede profundamente arraigada en los corazones, que pueda ser procesada en nuestro espíritu, Señor, y traducirse en una fe más firme, más contundente, más robusta, oh Señor. Te pido por los que están enfermos, levántalos, Señor, cúbreles con tu presencia. Te pido por los cientos de hogares que están de luto en los últimos 3 meses, sin haber siquiera pensado en ello, pero que están de luto por causa de esta pandemia. Ayúdales, Señor. Imparte en ellos consuelo y fortaleza de lo alto. Bendice a tu pueblo, Señor. Guarda nuestro depósito para aquel día, especialmente ahora que no podemos congregarnos, pero que sí podemos invocarte donde quiera que estemos. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.